Bienvenidos a Verdades que Transforman Vidas. Un espacio para conocer los principios bíblicos que te llevarán a una vida plena y exitosa. Con ustedes el pastor Luis Sánchez Blanco. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Es mi anhelo que todos estén muy bien. Les habla su amigo Luis Ricardo Sánchez Blanco. Hoy llegamos a la audición número 30 de su programa Verdades que Transforman Vidas. Y tenemos un tema muy importante. Se trata de un tema de actualidad para reflexionar. Lo he titulado Creer en vano. Creer en vano. Quiero que piense por un momento de qué se trata eso. Creer en vano. ¿Qué significa? Pues bien, dentro de contados segundos vamos a desarrollar este tema y les doy una cordial bienvenida. Creer en vano. A mí me parece, por lo que he observado a lo largo de mi vida cristiana, ya casi 50 años de estar en el Evangelio y más de 40 en el pastorado, me he puesto a reflexionar últimamente cuántos creyentes realmente saben lo que creen, qué fundamento tienen de su fe, qué certeza, qué seguridad, en qué fundamentan su fe. ¿Creen realmente en toda la verdad del Evangelio o en parte de las verdades del Evangelio? Un apóstol a quien yo sigo con mucha confianza es el apóstol Pablo. Él, también preocupado en estas cosas en su época, escribe a los hermanos corintios, a los hermanos de Corinto, y en su primera carta, en el capítulo 15, encontramos lo siguiente. Dice Pablo: quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Interesante, ¿no les parece? Ya les predicó el evangelio. Ahora él quiere recordarles. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué busca el apóstol al tratar de recordar lo que ya previamente ha enseñado? Me parece esto un buen ejemplo a seguir por parte de todos los ministros. Dice entonces: quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Y oigan esto: mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Observen, él les dice que ellos hasta este momento se mantienen firmes bajo una condición: si se aferran a la palabra que les prediqué. Mediante esta predicación del evangelio ustedes son salvos, les dice. Pero si se aferran a la palabra que les prediqué. Y oigan esta conclusión profunda y que hay que tomarla en cuenta: de otro modo habrán creído en vano. Si no se aferran, si no se mantienen firmes en el fundamento de la doctrina que les prediqué, del evangelio que les prediqué, ustedes habrán creído en vano. Es decir, su fe es vana, no tiene sentido, no tiene ninguna sustancia, no les sirve para nada. Bueno, cuando el apóstol escribe esto, hace ya muchos siglos, preocupado por la iglesia que pastoreaba, y después de transcurrir tantos años, también debe ser un punto preocupante para nosotros. Y por eso te pregunto: ¿conoces
el fundamento de tu fe. ¿De dónde viene tu fe? ¿En qué consiste la doctrina que crees? El apóstol sigue diciendo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Observen aquí, yo he recibido un mensaje, un evangelio, una enseñanza, y eso es exactamente lo que yo les prediqué a ustedes. Veamos el fundamento de lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo, y con base en qué, con base en la palabra de Dios. Dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, quiere decir el Antiguo Testamento, especialmente la Torá, igualmente los profetas y los salmos. Todas esas escrituras proféticas hablaban de que habría de venir un Mesías, el enviado de Dios, que habría de morir por nuestros pecados. Y el apóstol está diciendo, el evangelio que yo les prediqué tiene como fundamento lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Observen, la base, el fundamento donde se sustenta el evangelio es precisamente la palabra profética del Antiguo Testamento, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, como dije, en la Torá, especialmente, también en los profetas, en los libros históricos inclusive, y también en los salmos. Y como si fuera poco, el apóstol, que con ese fundamento era suficiente para demostrar que Jesucristo, el que predicaba, era realmente el Mesías, no solo usa eso que es fundamental, que con eso bastaba, sino que también da testimonio de una cantidad de personas que vieron al Señor Jesucristo resucitado. Por eso dice, y que apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la fe, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque alguno ya ha muerto. Este testimonio está diciendo, señores, yo les he predicado un evangelio que incluye la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Les he predicado un evangelio en el que si solamente dependiéramos de la muerte de Cristo, sin la resurrección sería vano, no serviría para nada. Pero este evangelio tiene algo importantísimo, es que Cristo realmente murió, pero realmente ha resucitado. Y aquí es el sello del evangelio, es el fundamento del evangelio. Si Cristo no resucitó, entonces es vana toda predicación. Pero el hecho de que Jesucristo haya resucitado muestra que este evangelio, estas buenas nuevas que predicamos, viene del cielo y tiene fundamento en el poder de Dios, que lo resucitó. Y hay algo aquí que me llama mucho la atención. Él está diciendo, hay más de 500 personas que lo vieron resucitado. Y como si fuera poco, en el momento en que el apóstol escribía esta palabra, esta carta, alude a que muchos de ellos todavía están vivos, que los pueden escuchar, que pueden hablar con ellos, que pueden oír sus testimonios acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y veo entonces que en el Evangelio el fundamento de esta palabra es la resurrección de Cristo. No tenemos la fe en un Cristo histórico que murió y se quedó en la tumba. No, nuestra fe es viva, nuestra fe es eficaz. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es el fundamento de nuestra salvación, el Señor Dios Todopoderoso, está vivo. Y no solamente está vivo, sino que habrá de venir.
Yo le pregunto a usted, ¿usted cree todo lo que le predican de la Biblia? Probablemente sí. ¿Su fe incluye el hecho de que Jesucristo murió por sus pecados? Probablemente sí. Pero mi pregunta es, ¿usted tiene la certeza que Jesucristo vive, que está vivo, que resucitó después de su muerte? ¿Usted tiene la convicción, la seguridad de que Jesucristo ha de volver por usted, por toda su iglesia? Esta es la fe que debemos profesar y por ella luchar y siempre predicarla. Y eso es el mensaje nuevo del Evangelio. Eso es el toque más importante, es la culminación de toda la obra perfecta del Evangelio. Que Cristo murió, resucitó, está vivo y ha de venir. Y Él es el Señor de la iglesia. Amados, que su fe no sea vana, que su fe esté fundamentada en la palabra de Dios. Dice Pablo, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora, él está hablando aquí de tres cosas importantísimas. El fundamento de su fe en Cristo y de la resurrección la basa primero en las Escrituras, y eso es lo más importante. Segundo, en el testimonio de las personas que vieron a Cristo resucitado. Y como si fuera poco, en tercer lugar, él habla de sí mismo, está diciendo, yo mismo lo vi, él se me apareció a mí, yo lo he visto, lo he conocido personalmente. Y vaya, si usted quiere conocer acerca de esa experiencia del apóstol Pablo con el Señor Jesucristo, lo invito a que vaya al libro de los Hechos en el capítulo 9 y lea toda esa historia de cómo fue el encuentro del Señor Jesucristo con Pablo y a su vez la experiencia de Pablo con el Señor Jesucristo. Dice él, admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me ha concedido no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado más fuerte, con mayor tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, dice el apóstol, ya sea que se trate de mí o de los demás apóstoles, esto es lo que predicamos tanto ellos como nosotros, y esto es lo que ustedes han creído. Y aquí vuelvo a preguntarle, ¿qué ha creído usted? Hoy se predica un evangelio muy sencillo, de mucha facilidad. Mucha gente entra a los templos, se hace miembro, se hace bautizarse, tienen actividades especiales y todo, pero realmente, ¿cuántos tienen la certeza de que su fe está fundamentada en las Escrituras? No en la predicación del predicador, sino en lo que la palabra de Dios afirma. ¿Cuántos tienen esa certeza, esa seguridad, esa convicción? ¿Cuántos conocen a fondo la palabra de Dios? ¿Y cuántos creen en la resurrección del Señor Jesucristo? Quiero decirles que en la próxima audición me gustaría hablarles de otro tema relacionado con el mismo tema que hoy estamos desarrollando. ¿Sabe de qué quiero hablarles? De la resurrección de los muertos. ¿Y sabe por qué quiero hablarle eso? Porque todavía se encuentran creyentes que son capaces de creer que Cristo sí resucitó, pero que eso de resucitar a los muertos, eso está por creer y por verse, dicen ellos. De eso quiero que hablemos en la próxima audición. Pero hoy deseo concluir afirmando con vehemencia, con mi corazón, con toda mi convicción en el Señor, que si usted no ha creído que Cristo murió y resucitó
y está vivo y está con Dios el Padre y que ha de venir a buscar a los suyos, su fe entonces no tiene sentido. Así que le invito a fortalecer su fe, sus convicciones. Jesucristo es el Señor. Él vive, está en control de todo, está por encima de todo señorío, y Él ha de volver, y ha de volver para llevar consigo a hombres y mujeres que han creído la verdad predicada conforme las Escrituras. Es para mí un placer saludarte una vez más y desearte la mayor de todas las bendiciones, el entendimiento de la verdad de Dios para tu vida en Cristo Jesús. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Ha escuchado Verdades que Transforman Vidas, un programa dedicado a compartir las verdades bíblicas que le guiarán a una vida mejor.